Sí, es un tema curioso. A ver, yo sobre la realidad social de Colombia no te puedo decir absolutamente nada que no sepas, claro, porque no he estado allí en mi vida. Pero reflexiones en general sobre por qué las autoridades persiguen más unas drogas que otras, pues es un tema complejo que no es fácil de calcular porque depende de muchísimos factores. Uno de los más importantes siempre va a ser la alarma social que genera una droga, ¿no? O sea, ¿por qué droga se preocupa más la gente y aparece más en los titulares de periódico diciendo los daños que produce y eso? Pues esa droga que genere más alarma la van a perseguir mucho más. Y luego muchos otros factores que intervienen, qué droga mueve más dinero, en el transcurso de qué tráfico de drogas se producen más episodios de violencia, ¿no? Porque es posible que una banda que está traficando con X sustancias se mate a machetazos y en cambio otra banda que trafica con otra sustancia pues no se mete tanto en episodios de violencia y tal. Luego cosas así como también quién la consume, ese tipo de cosas, sobre los estereotipos y así, ¿no? O sea, por aquí, por ejemplo, el speed está más perseguido que la cocaína y el tráfico de speed tiene penas de cárcel más severas que la cocaína. Y eso viene a ser básicamente porque el speed es más barato y entonces los consumidores tienden más a ser gente que no es rica y por eso se les persigue más, ¿no? Esto es curioso, pero bueno, yo es que de hecho he llegado a ver conferencias en las que un policía explicaba que el speed hay que perseguirlo más que la cocaína porque es más dañino y eso es completamente falso, es mentira, en realidad es al revés, la cocaína es más tóxica y genera más daño a todos los órganos que el speed. Pero bueno, esa era la explicación que daba para justificar el por qué se persigue más el speed. Al final es un poco todos esos temas. Hay muchos factores que hay que revisar y hay muchos intereses cruzados que hacen que las autoridades tiendan a perseguir más y con más recursos y que luego haya condenas mayores por el tráfico de unas drogas que por otras. El otro día vi una noticia, bueno, noticia por llamarlo de alguna forma, que igual es muy generoso, que se supone que era un resumen de las conclusiones que se sacan en la monografía sobre alcohol que acaba de editar el Plan Nacional sobre Drogas. La cuestión es que no es un buen resumen en absoluto. Hace unos malabarismos de la hostia para ocultar la mitad de datos interesantes de los que da esa monografía. Algunas cosas interesantes que se les ha olvidado decir es que el consumo de alcohol en adolescentes lleva bajando desde 2006. Bueno, en realidad desde antes, pero los datos de la encuesta Estudes que se recogen en la monografía pues solo llegan hasta 2006, con sus altibajos. En 2012, por ejemplo, hubo un repunte curioso. De 2021 a 2023 ha habido otro repunte, pero eso es mucho más fácil de explicar. Claro que durante la pandemia había menos adolescentes bebiendo alcohol y una vez pasada la pandemia han vuelto a aumentar. La prevalencia de borracheras ha disminuido muchísimo, sobre todo entre los adolescentes más jóvenes. Entre los de 14 años, el porcentaje que se ha emborrachado el último mes ha pasado del 16% al 8,1%, y entre los de 15 del 32% al 15,2%, que es la mitad que en 2010, vamos. La percepción del riesgo, que es una de las cosas en las que más se insiste en la noticia, ha aumentado 15 puntos desde 2004. Y podemos seguir así un rato. Todos los datos muestran menos consumo de alcohol en general y menos consumos de riesgos sobre todo. Este descenso del binge drinking, por ejemplo, sí lo reflejan en la noticia al menos, aunque solo sea mediante un gráfico, porque en el cuerpo del texto tampoco lo mencionan para nada. Es interesante que el dato que menos ha variado en los últimos años es la facilidad para conseguir alcohol. Los adolescentes cada vez beben menos alcohol aunque sigue siendo igual de fácil conseguirlo. Esto indica que la disponibilidad de una droga no es un factor tan importante para la cantidad de la gente que la consume como se suele creer. Bueno, es que si fuera así, pues todo el mundo estaría snifando pegamento, que eso sí que es fácil de conseguir. El motivo para ocultar estos datos en la noticia, pues yo creo que queda bastante claro con la frase: la alta prevalencia, la baja percepción del riesgo y la facilidad de acceso al alcohol requieren una atención continua y medidas efectivas para reducir el consumo y sus consecuencias negativas. Al final, toda esta noticia solo es propaganda para una ley que, bueno,
está salpicada de ideas como prohibir sillas de terrazas si tienen nombres de bebidas alcohólicas o prohibir conceptos como consumo responsable o moderado en los anuncios, que no sé yo si son ideas brillantes, precisamente, pero bueno. Por supuesto, si alguien quiere pensar que a pesar de todo lo que ha descendido el consumo de alcohol y sobre todo el consumo de alcohol de riesgo entre adolescentes, la situación sigue siendo alarmante, pues puede pensarlo. Pero al menos un poco de honestidad en esto, ¿no? O sea, que vayan de cara, que digan, pues sí, cada vez hay menos adolescentes consumiendo alcohol y haciendo consumos de riesgo de alcohol, pero aún así la situación sigue siendo alarmante. Pero que no hagan esto de ocultar datos, porque es bastante rastrero, bastante manipulador y desde luego no es periodismo. Es una pregunta interesante. A ver, yo controlo más sobre los efectos de las drogas que sobre la historia hasta este punto. O sea, no soy desde luego experto en cómo era la sociedad china de la época. Sí que he leído a Escotado y recuerdo que Escotado decía que el principal motivo por el que el emperador había decidido prohibir el opio no serían sus consecuencias sobre la salud, aunque argumentara eso en su carta a la reina de Inglaterra, sino que en realidad serían más bien intereses comerciales por el tema de cómo funcionaba la balanza comercial china, ¿no? En el sentido de que no le compensaría estar intercambiando bienes como la porcelana o la seda por un bien tan fungible como el opio, y que por esa razón sería más bien el interés comercial para cambiar esta balanza lo que le habría motivado a prohibirlo. Yo ya te digo, como no controlo tanto de cómo era la sociedad china en ese momento, pues no puedo estar seguro de que fuera así. Yo creo que es una teoría posible porque, a ver, una sustancia tan antigua como el opio que se ha usado durante tantos siglos, pues desde luego es bastante raro que de la noche a la mañana alguien empezase a notar que producía daños a la salud y que producía daños sociales. No sé, después de tantos siglos de uso, me parece un poco raro. Y si fuera así, si una sustancia empezase a producir daños sociales de repente después de muchos siglos de uso, pues tendría que ser porque han cambiado las circunstancias sociales, porque ha cambiado algún elemento o algún tipo de práctica o de cultura que ha hecho que pase a producir daños, ¿no? Pero por lo demás, pues no me parece muy probable, la verdad. Si el opio se hubiera consumido durante tantos siglos y no hubiera dado problemas y empezara a darlos de repente, pues tendría que haber sido o bien por un cambio cultural o social que pueda explicar esto, o bien que simplemente no sea cierto y que Escotado tuviese razón y que el opio no estuviese produciendo tantos problemas y fuesen más bien intereses comerciales lo que llevaron a su prohibición. De todas formas, desde luego, recuerdo que el opio tiene un potencial adictivo muy grande y sí, sí puede producir daños a la salud, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que sea una sustancia inofensiva, ni mucho menos. La discusión es más bien si producía daños tan graves a nivel social como para justificar su prohibición. ¿Sabíais que la ilegalización de una droga en Holanda está poniendo en peligro a los trabajadores del sistema de recogida de basuras y de las incineradoras de sufrir explosiones? Esto es un poco raro. Y a ver, bueno, sobre todo quienes hayáis visto vídeos míos, pues habréis visto como muchas veces explico cómo ilegalizar una droga es posible que cree más problemas de los que arregla por distintos mecanismos. Pues puede ser porque la gente la sigue consumiendo, pero ahora la tiene que comprar en el mercado negro y ya está cortada, o porque tiene miedo de pedir ayudas y desarrolla problemas con esas drogas porque lo que está haciendo es algo ilegal, etcétera. Lo que no es tan normal es que la clase de peligro sea este, el de explosiones, pero sí, así ha sido. En Holanda, a principios de 2023, se ilegalizó el consumo de óxido nitroso, pero la gente lo ha seguido consumiendo. Y los cartuchos de óxido nitroso tienen el problema de que si no están del todo vacíos, al aplicárseles calor o presión, pueden explotar.
El caso es que mientras el óxido nitroso era legal, había un sistema de recogida de estos cartuchos que funcionaba razonablemente bien. De vez en cuando alguno terminaba en la basura normal y ponía en peligro de sufrir una explosión a los trabajadores, pero es que desde que se ha ilegalizado el peligro ha aumentado muchísimo y hay explosiones constantemente. El representante de estos trabajadores comentaba que es un milagro que hasta ahora nadie haya salido herido, que han tenido que poner cristales reforzados para evitar el peligro, para reducir el peligro al menos, y que han sufrido millones de euros en pérdidas. Mientras tanto, el gobierno dice que no hay una relación de causalidad entre haber ilegalizado el óxido nitroso y que ahora haya muchísimos más cartuchos de óxido nitroso en la basura común, pero los trabajadores no están para nada de acuerdo. Yo creo que a veces hay que saber dar marcha atrás y hay que saber cuándo la estás cagando.